Todo inició hace un par de años, cuando me di cuenta que no era feliz. No me sentía plena en ningún ámbito de mi vida. A nivel amoroso, me sentía una completa perdedora. A nivel laboral, estaba en un trabajo en el que tenía que desconectarme de mis emociones y poner cara de felicidad, aun cuando por dentro yo estuviera triste. Era la que resolvía los problemas del resto, pero jamás me había hecho cargo de los míos y me hizo una experta en serme infiel a mí misma y mentir, ya que todos quienes me conocían creían que mi vida era perfecta. Incluso hasta yo misma me creí esa falsedad. Pero la verdad no se dejó esperar y llegó un día en que mi sistema nervioso no aguantó más y comencé a experimentar crisis de pánico. Así inicia el viaje más importante de mi vida, el viaje de recuperarme a mí, de rescatarme del dolor, de sanar mis heridas. Y lo que escucharás en este podcast son mis aprendizajes, mis vivencias y mi verdad. Espero esto te pueda servir si llega el día en el que tú también te necesites rescatar. Bienvenida a Intégrate Podcast. Estoy en pleno momento de desapego. Este es mi último podcast en este espacio, en este lugar, en esta casa, y estoy en todo un proceso de transición a una nueva vida. Así es que te quiero contar cómo he vivido este proceso, por si te sirve, por si te hace sentido, por si en algún momento tú también tienes que vivir algo similar. Así es que bienvenido, bienvenida a este episodio que te estoy grabando desde la que fue mi casa por 3 años. Hace 3 años decidí venir a arrendar una casa y en ese minuto para mí lo primordial era que tuviera una linda vista. Eso era lo que yo quería, porque en el sector donde vivo hay una laguna, está el mar, está el bosque. Entonces yo decía, quiero una casa donde pueda tener una vista preciosa. Entonces el único requisito que yo pedía era que tuviera esa linda vista. Y me acuerdo que las personas me decían, oye, pero no lo vas a encontrar, hay muy poquitas casas en arriendo, todo el mundo está buscando, pero yo dije, bueno, eso es lo que yo quiero. Y pasó algo muy curioso, porque me dieron el dato de esta casa y me acuerdo de haber ido a hablar con la dueña y me dijo, sí, yo estoy arrendando esa casa, pero ya está casi lista. Y me acuerdo de haberle dicho, bueno, de todas formas quiero que me conozca, le dije mi nombre, lo que hacía, le hablé de mi familia, que yo soy de acá, y me acuerdo que me queda mirando y me dice, ¿la quieres ir a ver mañana? Yo le dije sí, y la vine a ver, y me acuerdo de estar con ella ahí como en la terraza, en el balcón, y me dijo, bueno, si se la quiere quedar, se la arriendo a usted. Y así fue como llegué a esta casa muy rápido y es una casa muy pequeña. Yo creo que tiene que medir, no sé bien, no la he medido, pero me imagino que no más de 40 metros cuadrados. De verdad que es muy, muy, muy pequeña. Yo también soy bien chiquitita, entonces yo me sentía como dentro de una casita de muñecas, ¿sabes? Por un momento fue un castillo súper importante para mí porque esta casa yo la empecé a arrendar después de haber dejado mi trabajo y empezó a pagarse con lo que yo estaba recibiendo como life coach, porque por muchos meses estuve acá, un tiempo viví con mis papás, ahí no pagué renta, después estuve cuidando la casa que tenía mi hermano con mi cuñada, ahí tampoco pagué renta. Entonces, el dar ese salto de venir a pagar esta renta y que eso lo tuviera que generar de mis clientes de coaching fue una apuesta muy grande para mí. Y bueno, así es como llegué. Y el primer invierno que pasé acá fue sumamente frío, muy, muy, muy frío, porque la casa no tiene como buena aislación. Entonces
parece que el frío se colaba por todas partes. Y pasé un invierno pero congeladísima. Después me pusieron una calefacción y bueno, yo seguí creciendo, mi negocio empezó a funcionar y así pasaron 2 años y medio y resulta que hace como 6 meses, 5 por ahí, yo me empecé a sentir incómoda, muy, muy, muy incómoda. Era como si algo me dijera, ya no más, ya hay que irse, ya hay que buscar otro espacio. Pero yo trataba de no escuchar esa voz, porque todo lo que significaba buscar un nuevo lugar, todo lo que significa un cambio, de verdad que a mí me cuesta hacer cambios. No soy una persona que hace cambios rápido. Es como si necesitara mi tiempo, como si necesitara madurarlo, como si... Siempre digo, o sea, ¿por qué? Esto es algo muy personal, pero ¿por qué una parte de mí espera hasta último momento, hasta cuando la vida te empuja? Porque fue cuando yo dejé mi antiguo trabajo, cuando era azafata, no sé si alguna vez se los conté, pero mis oídos, mis oídos ya no funcionaban. Yo tenía que volar con una máquina que destapaba mis oídos. Hasta ese punto tuve que llegar para en algún minuto pensar en tener que irme. Entonces, yo como que eso lo, lo tengo que empezar a traer a mi conciencia, porque yo empecé a sentir hace mucho tiempo la necesidad de irme, pero ahí esa voz como que no la escuchaba. Y bueno, pasó algo que me hizo tomar acción y ocurrió que un día mi mamá se enfermó. Esto tiene que haber sido, fue después de mi cumpleaños. Yo estuve de cumpleaños el 9 de abril, lo celebré con ellos el 12. Tiene que haber sido como antes tal vez del 20 de abril, pero por esa fecha. Entre el 18, 19, 17 de abril, mi mamá se enferma y se enferma muy fuerte. Le dio algo como una pulmonía. Y me acuerdo que fue ella un día al hospital y me llama del hospital. Era un día en la tarde ya, ya estaba oscuro. Y, y me acuerdo de escucharle la voz y me dijo que estaba esperando que la había atendido la doctora, pero que la había mandado a urgencia porque sus pulmones no se los escuchó bien. Y aquí estoy, me dijo, esperando que venga el doctor para que me atienda. Me va a venir a buscar tu hermano. Estuvo ahí como, no sé, 2 horas. Llegó a la casa y estaba, o sea, en plena enfermedad, con los síntomas, digo. ¿Y saben qué? Esa noche fue tanto mi miedo, tanto que me puse a llorar muy fuerte y una voz dentro de mí dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no estás haciendo lo que más quieres? ¿Por qué no estás disfrutando con las personas que son más importantes para ti? ¿Qué estás esperando? ¿Qué tiene que pasar para que tú digas, voy a vivir la vida de la forma que yo quiero vivirla y de la forma que has soñado desde que eres niña? Y vino un llanto desgarrador. Y ustedes seguramente cada vez me van a ver más como yo soy, con mis ojos llorosos, con mi voz temblorosa, porque esa soy yo. Si ustedes a mí me vieran en la vida real, pasaran tiempo conmigo, ustedes se darían cuenta que yo funciono así. Yo me emociono. Cuando algo toca mi corazón, yo me emociono. Y cuando siento una verdad dentro de mí, lloro. Es la forma en que me expreso y bueno,
Me acuerdo de haber llorado desgarrada y en ese minuto supe lo que yo quería. Es que en serio, que a mí a veces me cuesta darme cuenta de lo que realmente quiero. No me es tan fácil. Hay personas que tienen súper claro lo que quieren. Para mí no funciona muy así. Yo no soy una persona que sepa con claridad qué quiere. Es por eso que muchas veces me tardo en tomar decisiones. Porque realmente, imagínense que voy a un restaurante y en serio que elegir es todo un tema. Si me ponen dos opciones, ya estamos complicados. Entonces, he tenido que tener mucha paciencia para aceptar esa parte mía que de verdad es lenta y que a veces no sabe lo que quiere. Pero esa noche yo supe qué era lo que tenía que hacer. Fue esa noche, con esa experiencia, cuando yo dije, ni un minuto más, ni un minuto más, yo me voy. Y me voy a ir a vivir a un lugar que esté cerca de la casa de mis papás. Eso para mí era súper importante, porque mis papás no tienen auto y yo ahora vivo lejos. Entonces no es llegar y que vengan. Y yo quería que mi papá tiene como una motito, como un tuk-tuk, pero mi mamá anda a pie. Entonces yo quería que mi mamá pudiera ir a mi casa sin problema, porque para mí es súper importante compartir con mi familia. Para mí es un intransable. Un intransable. Para mí, mi familia es sumamente importante. Mi mamá, mis papás, mis hermanos, mi familia es pilar fundamental. Entonces, esa noche tomé la decisión y dije, tengo que buscar una casa hecha. Pero esa casa tenía que ser con ciertas características. Y entonces dije, las características de la casa es que sea una casa grande, porque quiero compartir con mi familia más grande que esta. Aquí yo sentía que era tan chiquitito, o sea, era muy pequeña. Yo sentía que estaba para mí solo. Una casa que fuera más cómoda que esta, que estuviera cerca de mis papás. Y bueno, así es como inicia una búsqueda de un nuevo espacio para la nueva Trini que ya se estaba sintiendo. Porque cosas que nunca me causaron problema acá, ahora ya me estaban causando mucho conflicto. Por ejemplo, el ruido que pasaban camiones y autos todo el tiempo, no me dejaban grabar, había mucha tierra, el vecino del frente ocupaba su motosierra todo el tiempo y a mí eso me era como, necesito un espacio con más silencio. Se juntó lo de mi mamá, todas esas cosas. Entonces así empieza la decisión de cambiarme de espacio. En otro episodio te voy a contar lo que significa el nuevo espacio, cómo llegó el nuevo espacio, porque todo eso significó que yo tuviese que desapegarme de este. ¿Y saben de lo que me di cuenta? Que el desapego para mí siempre fue retador. Desde niña, imagínate que una de las cosas más grabadas que yo tengo en mi mente y a nivel como de sensación fue cuando mi mamá me fue a dejar al kinder, al primer día de clases. Todos mis ex compañeros se acuerdan, incluso la parvularia también. Me acuerdo que mi mamá me dejó y yo hice un escándalo, un llanto, pateé a todos lo que encontré, a la profesora, a la mesa, a cualquiera que se acercara. Yo estaba realmente desesperada porque me estaban sacando del lado de mi mamá, desesperada. Los niños estaban ahí y más encima como que estaban todos tranquilos cuando yo llego. Y yo creo que, pobre, o sea, se tienen que haber alterado un montón conmigo porque yo
yo gritaba, no era que lloraba calladita, no, un llanto de me voy a morir, o sea, no me dejes aquí porque me voy a morir sin ti. Eso era, muy chiquitita, cuando tenía 5 años. Otro recuerdo que tengo fue cuando mi mamá me tuvo que dejar en la casa de mi abuela en los inviernos porque nosotros vivíamos lejos del colegio y mi papá no me podían venir a dejar, no tenían auto. Entonces mi abuela vivía a una cuadra y era más factible que me quedara ahí. Y me acuerdo que un día domingo mi mamá me vino a dejar con mi hermano y después ella se devolvió a la casa, pero es que a mí se me desgarró el corazón. Me acuerdo que era un día de invierno, lloviendo, y mi mamá se fue con mis hermanos y yo me quedé donde mi abuela y para mí fue atroz, atroz, atroz de doloroso. Yo siempre quería estar con mi familia, siempre quería estar con ellos. Yo era feliz ahí y entonces que me dejaran en otro lugar para mí no era divertido, no lo disfrutaba. Y entonces me fui dando cuenta que el desapego fueron momentos complejos para mí, cuando me tuve que ir a estudiar a otro lugar. Y esto empezó a pasar de grande también. Entonces, cuando se termina mi relación de pareja fue cuando yo siento el desapego súper fuerte también. Por ejemplo, cuando alguna amiga se iba porque se cambiaba de lugar o porque se iba a otro colegio, todo eso para mí eran momentos sumamente dolorosos, muy dolorosos. Entonces un día me di cuenta que mi tema no era solo con la pareja, mi tema era el desapego. Y la primera forma en que lo entendí fue a través de la astrología. Yo tengo luna en Piscis, que para las personas que saben un poquito de astrología sabrán que nosotros somos sumamente emocionales y, y para mí la parte de soltar es todo, todo, todo un proceso. Entonces cuando yo empiezo a aprender esto, empiezo a madurar esa parte mía, empiezo a entenderla y empiezo a sostenerme y a cuidarme en el proceso de desapego. Primero, no puede ser de un rato para otro. Yo tengo que vivir un proceso muy tranquilo, muy lento, donde me vaya desapegando y vaya sintiendo lo que va pasando en el momento. Entonces, cuando yo empiezo a desapegarme de este espacio, lo hago cada vez más consciente. Cada vez tengo mayores recursos, me puedo entender mejor, puedo, puedo cuidar más de mi parte emocional cuando está viviendo todo esto de soltar y de dejar una vida, una versión, un espacio físico, un pueblo, todo lo que significa. Entonces, desde hace ya cuántos, 10 días, estoy viviendo este desapego y aunque el nuevo espacio, la nueva vida que me espera es muy linda, eso no quita que yo no viva el proceso que ahora estoy viviendo. Mi mente no está en la nueva casa, mi mente no está en la nueva vida, mi mente está en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, he ido a pasear por el pueblo, me he emocionado, he llorado, he ido a los negocios donde voy a comprar mis cosas con la intención de despedirme del lugar, con la intención de darle las gracias a este pueblo. Hoy en la mañana, por ejemplo, me fui muy temprano a la laguna y hacía mucho frío y me senté y medité ahí y le di las gracias porque este lugar a mí me transformó. Este lugar a mí me hizo de nuevo y yo no me puedo olvidar de eso.
Yo no puedo decir, ya, chao, me voy. No. Y así también lo hice cuando me despedí de la aerolínea en la que trabajaba. Me acuerdo que los últimos vuelos fueron solo de gratitud. Y aquí, estos últimos días han sido solo de gratitud, de estar presente, de saber qué está pasando, de no arrancarme de las emociones que quieran aflorar. Entonces, he empezado a guardar mis cosas y, y con cada cajita nueva que hago, vienen recuerdos, vienen como, como situaciones que viví de de mucha emoción, tanto densa como expansiva, y le he dado tanto las gracias a este espacio, porque primero me cuidó, como ustedes no se imaginan, esta casa es súper poco segura. Las amigas que vinieron, yo creo que se impactaban de lo poco segura que es. O sea, es que en serio que no, o sea, segura digo que si alguien se quiere saltar la reja, se la salta. O sea, en serio que yo no dejaba la reja con llave. O sea, no la dejaba. Un par de veces se me quedó hasta la llave puesta. Porque, no sé, entré, la dejé puesta y después no la saqué. Y, y yo estoy tan agradecida con este espacio que me transformó y que me hizo creer, fue el primer espacio que me hizo creer en mí de que yo puedo, tú puedes pagar esa renta, tú la puedes generar. Y entonces, ustedes sabían que cuando nosotros vibramos en cierta, por ejemplo, esta casa y yo estábamos vibrando igual cuando yo la encontré. Era como que, ¡pum!, encajamos. Y en ese minuto, para mí, era una tremenda manifestación. Sin embargo, yo fui creciendo y evolucionando en vibración. Y llegó un minuto en que esta casa ya no, ya no hacíamos match. Entonces las cosas que antes me incomodaban, que no me incomodaban, ahora sí empezaron a incomodarme. Y entonces se produce ¡chuc!, la separación. Una parte de mí dice, yo ya no pertenezco a este lugar, pero respeto y valoro mucho a la versión de mí que sí estaba en coherencia con este lugar. Y esta casita, en serio que le tengo tanto aprecio y ahora que la miro como un poco más desde afuera, me demostró cómo nosotros podemos crecer, cómo nosotros podemos evolucionar. Porque ella me sostuvo durante el tiempo en que vibramos juntas y después ella misma es como que me soltara, como que ella misma me dice, ya no perteneces, vuela, sigue, avanza. Yo siento que esta casa me abrió las puertas de la otra casa. Aquí nació la nueva versión de la Trini, que quiere algo más grande, algo más cómodo, algo más seguro, algo distinto. Y, y poder cerrar este ciclo en calma, con las emociones que quieran aflorar, sin ganas de irme pronto, es lo que hace que yo pueda estar lista para abrir el próximo ciclo, para abrir la nueva aventura. Pero necesariamente tengo que cerrar esta. Necesariamente tengo que como vivir el proceso de desapego sin querer saltármelo, como muchas veces.
quise hacerlo en otras instancias, sino que darme permiso de poder fluir en la tristeza que me pueda generar, en los recuerdos que me pueda generar, soltándolo y al mismo tiempo dándole las gracias por todo lo que significó. Cerrarlo con amor, y el que lo cierre con amor no significa que voy a estar todo el tiempo sonriendo. El que lo cierre con amor también implica que pueda vivir la tristeza, todo lo que significa darme vueltas de un lado a otro y no saber ni por dónde partir a guardar las cosas. La ansiedad que me pueda provocar todo lo que tengo que hacer, que tiene que venir un camión a buscar mis cosas. Tengo que cerrar esto bien y tengo que decirle a la persona que dueña que lo venga a recibir. Al mismo tiempo tengo que abrir el otro espacio. O sea, es mucho y mi sistema nervioso en serio que necesita irse con calma porque siento mucho. Entonces, si yo vivo este proceso desconectada de mí, lo más probable es que yo termine con un nivel de estrés altísimo. Y eso para mí es súper dañino. Es, no me escucho, no me, no respeto mis tiempos, no, y eso no puede ser. ¿Por qué te comparto esto? Porque tú tienes tus propios tiempos, tú tienes tu propio proceso, tú tienes una forma distinta, seguramente, a la mía para vivir todo esto, pero la que sea, tú la tienes que respetar, tú tienes que ir escuchando. Por ejemplo, si yo estuviese todo el tiempo pensando en que ya quiero estar en la otra casa, que ya me urge, que me quiero ir para allá y hago todo esto a la ligera, es como que yo siento que no respetaría el aprendizaje que tuve aquí, no valoraría todo lo que este espacio me entregó. ¿Cómo hago para despedirme y que este espacio me sienta y yo poder dejar mi amor aquí? Y estos días han sido de eso. Estoy llena de cajas. Estoy guardando las últimas cosas. Me queda el escritorio, pero ya casi no hay nada. La ropa está toda guardada. Y entonces, cerrando bien este ciclo, es que puedo abrir el nuevo, el próximo. Pero si yo dejo esto pendiente, si no vivo este desapego, si quiero salir arrancando luego de acá, no, me quiero saltar la parte oscura, me quiero saltar la noche. Y nosotros tenemos que vivir todo el proceso, así como viví cuando inicié. ¿Puedo cerrarlo también con amor? ¿Saben por qué? Porque yo me imagino esto. Miren de la forma que lo veo. Porque hice lo mismo cuando me fui de la aerolínea. Lo que yo siento es que esta casa se comunica con la otra y que esta casa le dice a la otra cómo yo soy. Y las personas se conocen en la oscuridad. Si tú quieres estar con una persona, tienes que conocerla en su parte luminosa y en su parte oscura. Si eres capaz de sostener la oscuridad del otro sin querer cambiarla, y si esa oscuridad no te daña, entonces se va a hacer un buen vínculo. Entonces yo siempre digo, ¿cómo quiero que esta casa le diga a la nueva casa quién soy yo? Porque esta casa, si se comunicara con la otra, le diría, mira, cuando ella llegó, estaba súper contenta. Y si yo no estuviese haciendo todo esto, le podría decir, ¿y cuando se fue? Me dejó sucia, no le importé, no cerró, no agradeció nada de lo que vivió conmigo. Estaba súper estresada, no estuvo presente. Y yo no quiero eso. Yo quiero que esta casa le diga a la otra casa
es única, es especial. Se despidió y estuvo conmigo los últimos días, pero sintiendo mucho amor, me hizo sentir completamente amada, me agradeció y me llenó de amor. Quisiera tener a personas como ella siempre a mi lado. Eso yo quiero que diga esta casa de mí. Yo quiero que esta casa me ame y me recuerde como una luz en ella. Eso es lo que yo quiero. Entonces, si esta casa le dice a la otra, te va a amar, te va a cuidar, te va a respetar, ¿qué va a hacer la otra casa conmigo? Va a hacer lo mismo. Me va a amar, me va a cuidar, me va a hacer crecer y me va a hacer evolucionar tal cual como lo hizo esta. Y si no lo pude hacer mejor en esta es porque no tuve mayor conciencia. Porque probablemente lo pude haber hecho mejor, pero no tuve mayor conciencia. Siempre quiero crecer. Entonces, esa es mi forma de despedirme. Quiero que esta casa me sienta, me bendiga, porque entre ella y yo hay un vínculo. Se movió energía. Esta casa me ayudó a crecer tanto, me dio la fuerza para irme a la otra. Esta casa fue mi trampolín para el próximo lugar a donde yo me voy. Esta casa, cuando llegó el momento en que yo crecí, me dijo, te tienes que ir, tienes que volar, tienes que seguir, tienes que crecer. Y entonces así es como yo empiezo a sentirme incómoda, pero yo no puedo cerrar este ciclo sin una gratitud infinita por este espacio, por este lugar, por lo que crecí, por lo que me enseñó, por lo fuerte que me hizo, por lo que me hizo confiar en mí, porque insisto, esta casa me formó para yo irme a la otra. Y seguramente la otra me va a hacer crecer un buen. Y si ellas dos se comunican, estoy segura que van a hablar muy bonito de mí. Y eso es lo que yo quiero. No me olvido de dónde vengo. ¿Puedo volar? Sí. ¿Puedo seguir? Sí. Pero con la bendición de este espacio. Si no de aquí, no me sacan. No me sacan. Si yo no me despido de este espacio, si yo no doy las gracias por este espacio, no. Este espacio significa mucho para mí. No es que, ya, ahora me olvido de... No, no me olvido de nada. Y esa es mi forma. Esa es mi forma de despedirme. De comer las últimas comidas aquí. Donde sea que me tenga que sentar, no importa. Estoy dentro, me está cuidando. Y así, seguir y darle la bienvenida y la apertura a la nueva experiencia. Pero no sin antes hacer este trabajo de amor infinito y gratitud por esto. Así es que, amores, esta es la historia. Todo esto lo hago porque conozco mi mundo emocional, porque lo escucho, porque me gusta mucho entender la vida a través de la energía, a través de cómo se siente, no hacerlo solo desde la parte racional y lógica, sino que muy movida por todo lo invisible, lo energético, lo que pasa dentro. Y si este episodio te hizo sentido y tú también quieres aprender a cómo vivir en coherencia con la experiencia que estás viviendo, con tus sensaciones, aprender a hacerte más fiel a ti misma, de escucharte, de sentirte, de darte lo que necesitas, te quiero invitar a una clase que voy a dar el 31 de mayo por Zoom, completamente gratis. Voy a dar una masterclass donde les voy a enseñar cómo transformar nuestro dolor.
cómo hacer que esas experiencias dolorosas que uno vive sean el trampolín para la nueva versión de ti. Cómo transformarme a través del dolor, cómo canalizar toda esa energía que me transforme, que te transforme y que no te quedes atrapada o atrapado en ella. Eso es súper importante. Lo que yo no sabía cuando sentía el dolor era que cómo salir de él, yo me quedaba atrapada. Y aprender a mover toda esa energía es lo que me ha hecho poder cerrar ciclos de una manera mucho más amable, amorosa, no quedarme atrapada en la experiencia y poder seguir evolucionando. Así que te quiero invitar a la clase el 31 de mayo a las 11 horas, 11 de la mañana hora Chile, completamente gratis. Si tú sigues mi contenido, si también te cuesta cerrar ciclos, si quieres entender cómo es esto de moverte a través de tus sensaciones, de tu energía, ven a la clase, comparte conmigo, déjame mostrarte, déjame mostrarte el camino que yo recorrí solamente, para que tú también puedas empezar, tal vez, si quieres, a recorrerlo, si es que te hace sentido, si es que te acomoda, y compártelo con alguna persona que vea y sienta la vida como yo, de manera sensible, de manera profunda, porque aprender a manejar nuestro mundo emocional para las personas que somos, funcionamos mucho con ese centro de emoción y sensación, es clave, es fundamental para dejar el sufrimiento y acercarnos más al amor. Así es que la clase se llama Transforma tu dolor. Deja que ese dolor de verdad te haga de nuevo sin que te quedes atrapada en él. Así es que inscríbete desde el link que vas a encontrar acá o desde mi Instagram. Ya, te mando un beso. Yo sigo en este proceso de cierre, sigo sintiendo y en gratitud completa por este espacio. Y bueno, en el próximo podcast te cuento la otra parte de la historia. Un beso.